Bienvenido, estimado estudiante. Me alegra que estés aquí. En esta lección estaremos creando la escena que representará a un elemento coleccionable. Esto es algo típico que se incluye en algunos videojuegos. Tu videojuego podría tener varios elementos coleccionables. Eso dependerá del diseño de tu videojuego. También nos enfocaremos en diseñar el primer nivel, explicando todo el proceso de desarrollo. Es momento de comenzar. Antes de empezar a definir un nivel, es recomendable hacer primero los objetos que formarán parte de este nivel. Ya hemos definido el canguro, nuestro personaje principal. Ahora estaremos definiendo un elemento coleccionable. Así el canguro podrá recolectar estos elementos para así aumentar su puntuación. Una vez que definamos el Heads Up Display, dentro de la carpeta Assets, Collect Grass, encontrarás una textura que representa un pasto animado. Por eso se incluye 8 fotogramas. Comencemos definiendo una nueva escena. Utilizar como nodo base un nodo de tipo Area2D. Y llamarlo como Collectible Grass. Así. Un nodo de tipo Area2D es una buena elección para todo lo relacionado a elementos coleccionables, porque requerimos detectar cuando el jugador ha tenido contacto con este elemento. Esto se hace usando la señal que tiene este nodo, conocida como Body Enter. ¿Ok? Body Enter. Y lo otro importante a considerar, que este tipo de nodo no aplica a respuesta de colisión. Solo nos interesa que este elemento pueda detectar cuando ha tenido contacto con el jugador. En la sección Collision Layer, definamos su capa a la que pertenece. Para este caso, corresponde a los coleccionables. Collectors. ¿Ok? Marcar Collectors. En lo referente a la máscara, Mask, nos interesa solamente que este elemento coleccionable interactúe con el personaje solamente, por lo que seleccionar solamente Player. ¿Okay? Habiendo aplicado eso, nos estamos asegurando que solamente el canguro estará habilitado para obtener estos coleccionables, mientras que los enemigos no podrán hacerlo. Añadir un nodo Sprite. Seleccionar el nodo Rise. Añadir un nodo Collision Shape to. Seleccionar el nodo Rise y añadir un nodo Animation Player. Seleccionar el nodo Sprite y arrastrar y soltar el archivo Grass hacia la propiedad de texto. En la sección Animation, en donde dice Each Frame, digitar 8. Seleccionar el nodo Collision Shape 2D. En la propiedad de Shape, seleccionar New Rectangle Shape 2D. Hacemos clic en su casilla, Extends, valor 21, 24. Seleccionar el nodo Animation Player
hacer clic en Animation, New. Nombre de la animación, Grass Anime. Definir una duración de 1.6 segundos y un snap de 0.2 segundos. Seleccionar el nodo Sprite y en la propiedad Frame hacer clic en el icono de ella. Nos desplazamos al segundo 0.2. Digitamos Frame 1 y hacer clic en el icono de llave. Ahora de manera automática se aplican los cambios. Estamos en el segundo 0.4. Frame 2. Repetir este procedimiento hasta utilizar el Frame 7. Último. ¿Okay? Activar el loop y reproducir la animación. Por último, hacer clic en este botón. Esto hace que la animación se ejecute de manera automática cuando esta escena se inicie. Guardemos la escena en la carpeta Collect. Ahora agregaremos un script teniendo seleccionado el nodo raíz de esta escena. Attach script. Guardarlo dentro de la carpeta Collect. Este script necesita encargarse de dos cosas. Establecer su condición inicial, es decir, su posición. Y en segundo lugar, detectar cuando el jugador entra al área. Digitemos el siguiente código. Limpiemos todo. Signo. Pickup. Func. Init. Pos. Position. Igual a pos. Pass. La señal pickup será emitida cuando el jugador colecciona el elemento. La función init define una posición para este elemento. Cuando definamos el nivel del juego, mediante un script se estará usando esta función para así posicionar todos los coleccionables que estaremos añadiendo a ese nivel. Ahora, necesitamos que este elemento pueda ser capaz de detectar cuando ha sido recogido. Seleccionamos el nodo raíz en el apartado Node. Seleccionar la señal Body Enter. Conectamos Kinect. Ahora, dentro de esta función, digitar las siguientes líneas de código. Emit signal pickup. Careful. Entonces, cada vez que el jugador haya tenido un contacto con este elemento coleccionable, estaremos emitiendo la señal personalizada pickup. Emitiendo esta señal será útil para un próximo script enfocado al juego en sí. Esto nos permitirá reaccionar de manera apropiada. Por ejemplo,
Esto te permitiría aumentar la puntuación, incrementar la velocidad del jugador, ganar un superpoder por un tiempo limitado o cualquier otro efecto que quisieras que ese elemento otorgue al jugador justo en el momento preciso. Ahora estaremos pasando a la etapa de diseñar nuestro nivel. En esta etapa podrías diseñar un nivel creado en base a tus ideas o hacer uno parecido al que te presentaré. A la hora de diseñar un nivel, podrías considerar que el jugador tenga que realizar desafiantes saltos, considerar la incorporación de caminos secretos, el agregado de encuentros peligrosos, etc. Primero que todo, estarás creando una escena que representará un nivel genérico. Esta escena estará conteniendo todos los nodos y código que se usará para todos los niveles. Luego de eso, podrías crear cualquier número de niveles que heredan de este nivel genérico. Dentro de los recursos de assets que les he compartido en un principio, dentro de la carpeta Assets, Tilesets, encontrarán tres recursos de tileset que utilizaremos. Este y este. Si no sabes cómo crear un recurso tileset, te recomiendo que revises la lección 036, utilizando tilemaps. Cada uno de estos tileset se crean en base a una escena. Estas escenas se encuentran en este mismo lugar. Podía haberse creado una sola escena, incluyendo todos los tiles, pero se hizo esta separación para tener un mejor orden. Se ha definido una clasificación dependiendo del tile. Dentro de esta carpeta también encontrarán un sprite y las hojas de sprites que se utilizaron. Los tres archivos con extensión .3 son los tileset que utilizaremos. De todas maneras, realizaré un repaso de cómo se crea un tileset, especialmente para los estudiantes nuevos o para aquellos que no recuerdan muy bien cómo se hace este proceso. En primer lugar, necesitas tener tu hoja de sprites lista. Aquí se han separado todos los sprites en tres categorías. Por eso se dispone de tres tilesets. El tileset denominado Tiles World contiene todos los tiles que te servirán a la hora de construir diferentes plataformas para que tu personaje pueda posicionarse. Hacer doble clic en el archivo tilesworld.png. ¿Okay? Puedes apreciar que esta hoja de sprites contiene 9 sprites. ¿Okay? Luego de disponer de tu hoja de sprites, necesitas crear una nueva escena. Abre la escena Tile Worlds. Doble clic. ¿Okay? Se recomienda crear como nodo raíz un nodo de tipo Node2D y luego un nodo sprite para cada sprite que contenga tu hoja de sprite. Aquí puedes apreciar que hay 9 nodos de tipo sprite. ¿Okay? Se recomienda definir un nombre específico dependiendo del sprite. Selecciona uno de estos nodos sprite, por ejemplo, Stride Flow. Cuando usas
una hoja de sprites y la trasladas hacia la propiedad textura, estará mostrando el conjunto de esta textura. Para limitar esa textura, en la sección región, puedes activar la casilla Enable. Luego definir el tamaño de tus sprites. En este caso, son de 64 por 64. Y mediante las propiedades X y puedes estar desplazándote por esta hoja de sprites para así estar abarcando los demás sprites. ¿Ok? Etcétera. También modificas los valores de la posición con respecto a su transform para así mantener una distancia razonable entre estos sprites. Todas estas plataformas, a excepción de Underground, tienen que ser cuerpos estáticos. Si despliegas este nodo sprite, observarás que contiene un nodo static body2d y ese nodo contiene un collision shape. ¿Sí? Puedes apreciar que hay plataformas, principalmente cuadradas, pero hay unas plataformas inclinadas, por lo que su forma de colisión cambia. Y para esas situaciones se suele utilizar otro nodo. Selecciona Incline Floor. El nodo Collision Polygon 2D te permite hacer formas de colisión más personalizadas. Selecciona el nodo Sprite Wooden Support. ¿Okay? Como puedes apreciar, su forma de colisión es bien peculiar. Gracias al nodo de colisión Collision Polygon 2D se ha podido definir esa forma. Luego que hayas definido los nodos Static Party 2D y Collision Chip, en caso que ese sprite lo requiera, puedes guardar la escena. ¿Okay? Guardas la escena y luego realiza la conversión. Es decir, convertir esta escena en un tileset. Esto lo haces presionando en escena. Convert to tileset. Abrir ahora la escena Tiles Items. Aquí se encuentran todos los elementos decorativos, objetos de fondo y los coleccionables. Bueno, podría haberse creado un tileset que solamente incluya a todos los coleccionables, pero ya que solo se ha definido un solo tipo de coleccionable para este videojuego, se ha considerado agregarlo en este apartado. Por último, abrir la escena Tiles Spice. Esta escena se creó para definir el tileset Tiles Spice. Aquí se incluyen todos los elementos peligrosos que podrían lastimar al jugador. A modo de ejemplo, solo se agregó un elemento peligroso para este videojuego, pero tú eres libre de ampliar tu proyecto y definir más elementos peligrosos. Simplemente tendrías que editar esta escena y luego convertirla en un tileset. Es momento de definir el nivel base que nos permitirá crear niveles. Crear una nueva escena
Añadir un nodo Node to D. ¿Ok? Hacemos clic aquí. Y llamarlo como lab. Guardemos esta escena en una carpeta denominada levels. ¿Ok? Aquí, en esa carpeta, estaremos guardando todos los niveles que incluirá el videojuego. A la hora de crear un nivel, estará heredando de esta escena. La jerarquía de nodos será la misma para todos los niveles, solo su diseño será diferente. Añadir un nodo tilemap. Este nodo nos permite utilizar los tilesets que ya están creados y así poder empezar a crear los niveles. Dirigirse dentro de la sección Cell, Size, ¿ok? Aquí, defines el tamaño que tienen tus tiles. La mayoría de estos tiles tienen una dimensión de 64 por 64, por lo que este valor es el correcto. Ahora, duplicar este nodo 3 veces, presionando el comando Control T. 1, 2, 3. Cada tilemap estará representando las capas de nuestro nivel base. Cambiemos el nombre de estos tilemap en relación a la capa que representa. El primer tilemap se llama World. ¿Ok? En su propiedad, tileset aquí. Arrastrar y soltar el tileset tiles words. El segundo tilemap se llama objects. Arrastrar y soltar el tileset tile items hacia la propiedad tiles. El tercer tilemap se llama because. ¿Okay? Arrastrar y soltar el tileset tile items hacia la propiedad tileset. Recordar que en ese tileset hemos agregado el coleccionable. Es por esa razón que hemos vuelto a utilizar este tileset. Y en este tilemap solo se estarán incluyendo coleccionables. Lo demás que ofrece este tileset será ignorado con respecto a esta capa. El cuarto tilemap se llama Danger. Arrastrar y soltar el tileset Tiles Spikes. Para dejar inmovilizados estos nodos tilemap, para así dejarlos estáticos de manera segura y evitar errores de desplazamiento, seleccionar el modo Rise y hacer clic aquí. También podemos aplicar la siguiente técnica. Seleccionar World, mantener presionado
y utilizando control y seleccionar los demás nodos. Tilemap. Ahora hacer clic en el icono de gata, ¿sí? Y aparecerá esto indicándote que ya se han aplicado para todos estos nodos, ¿sí? Ahora, seleccionar el nodo raíz y añadir una instancia de la escena player. Hacemos clic aquí y seleccionamos al juego. Ahora, hacemos clic en este botón para ocultar el canguro. Seleccionar el nodo raíz y añadir un nodo Position to D. Llamarlo como player spawn. Mediante un script estaremos usando la función show para hacer que el canguro aparezca cuando la escena se inicie. Ahora, seleccionar el nodo raíz level y añadir un script, guardarlo dentro de la carpeta levels. Crear. Digitemos el siguiente código. On ready bar pickups. Dentro de la función read pickups high. Player start player spawn. Okay. Position. Okay. Se ha definido una variable que contiene la referencia al nodo de tipo tilemap pickups. Okay. En la función ready ocultamos este tilemap y luego la posición del jugador se define en base al nodo player spawn. Más tarde estaremos escaneando el tilemap pickups para así generar los coleccionables en las ubicaciones designadas. Guardar el script presionando Control S. Ahora, ¿estás listo para dibujar el primer nivel? Hacer clic en Escena, New Inherit Scene y seleccionar la escena. Abrir. Cambiemos el nombre del nodo raíz por Level 01. Guardar esta escena dentro de la carpeta. Empieza utilizando el tilemap world. Aquí puedes ser creativo. Te invito a que crees tu propio nivel. Simplemente vas seleccionando algunos de estos tiles y empieza a diseñar el nivel que quieras hacer. Podría interesarte agregar varias zonas de saltos o largos trayectos con pendientes hacia arriba o hacia abajo, etc.
Mediante estos cuatro botones puedes aplicar modificaciones a tus tiles. ¿Sí? Por ejemplo, hacerlo rotar o aplicar volteos al eje X o al eje Y. ¿Ok? Antes de ir demasiado lejos en tu diseño, te recomiendo que experimentes con respecto a la distancia de salto. Podrías cambiar las propiedades de Jump Speed, Run Speed y la gravedad para así modificar la altura y la distancia que el canguro podría saltar. Puedes hacer pruebas agregando pequeñas plataformas para verificar la distancia de salto actual. A modo de ejemplo, seleccionar el tile Straight Flow y agregar cuatro tiles. ¿Ok? Por aquí mejor. Ahora, mantener una distancia de 2 y definir cuatro tiles en este apartado. El nodo Player Spawn es el encargado de definir la posición inicial del canguro. Selecciona este nodo y en la sección Transform Position digitar 100, 300. Aquí está el cursor. Para que la cámara del canguro permita mostrar más, aplicaremos un ajuste. Abrir la escena Player. Y seleccionar la cámara 2D y en la propiedad Zoom digitar 0.8. 0.8. ¿Sí? Seleccionar la escena Level. Ahora presionar F6 y hacer correr la escena. Como puedes apreciar, no se podría realizar ese salto con respecto a los valores actuales. Entonces, aplicaremos unos ajustes. Seleccionar la escena Player. Seleccionar el nodo raíz. Incrementar el valor de la variable Jump Speed a menos 4,25. También modificaremos el valor de la velocidad de correr Run Speed a un valor de 2,25. Ahora, volver a la escena Level y presionar F6. Ahora, puedes observar que el salto es posible de hacer y el canguro ahora corre más rápido. Como puedes apreciar, a la hora de diseñar un nivel, es importante que consideres la capacidad de salto de tu personaje. Si buscas saltos más grandes, aplica ajustes a esas variables que posee el canguro. Una vez que quedes satisfecho con los ajustes, podrías empezar a diseñar tu nivel. Mediante el botón derecho del mouse, teniendo seleccionado el timer,
Puedes eliminar tiles, como dije anteriormente. Se recomienda que te enfoques en el tile map wall en primer lugar. ¿Ok? Yo voy a pausar la grabación para diseñar el nivel con calma. Eres libre de hacer un diseño de nivel propio o basarte en el que crearé a continuación. Este es el resultado de diseño de nivel que he creado. No es un nivel grande. Apliqué un cambio con respecto a la posición inicial del jugador. Player spawn. Valores 150,300, quedando en ese punto. También modifiqué la velocidad de salto del canguro a un valor de -450. Volví a aplicar un ajuste con respecto a la cámara del canguro. Se ajustó el zoom a un valor de 0.9. Se incorporaron algunas zonas de salto. Se agregaron algunas pendientes. En algunas de estas zonas estaremos agregando algunos enemigos, pero eso se realizará en una próxima lección. Luego de que el canguro haya realizado todo este recorrido, evadiendo algunos objetos peligrosos que estaremos agregando más tarde en esta zona, tendrá que bajar haciendo uso de estos troncos de madera, llegando así a una zona subterránea. ¿Sí? En este punto, más tarde estaremos agregando un spray que representará una entrada o una cueva. El canguro, al hacer contacto con esta entrada, entrará a otro nivel. Dentro de esa cueva podrá encontrar a su compañero, el canguro que está perdido. De esta manera, el jugador consigue completar el videojuego. Ahora pasaremos a utilizar el Tile Map Objects para así decorar nuestro nivel. Ignorar el Tile Collectible, ya que solamente lo estaremos utilizando en el Tile Map Pickups, ya que representa un coleccionable. Tener presente que la roca 2 es un cuerpo estático. Eres libre de agregar estos tiles en los lugares que quisieras. Nuevamente pausaré el video y volveré ya habiendo agregado estos objetos. Como puedes apreciar, ya he agregado los objetos y ahora el diseño de nivel se ve más llamativo. Obviamente podrías considerar incorporar más tipos de objetos, pero eso dependerá del proyecto que estás abarcando. Ahora pasaremos al Tile Map Pickups. Estaremos utilizando este Tile Map para marcar las ubicaciones en donde estaremos generando el coleccionable Grass, que ya hemos definido como Collectible Grass. Este reemplazo se realizará en tiempo de ejecución. Los tiles no se verán. En cambio, nuestra escena Collectible Grass sí será visible.
instanciada en cada ubicación respectiva. Entonces, en este tilemap, solamente utilizar el tile collect. Una vez definido los coleccionables en algunas ubicaciones, pasamos a enfocarnos en el último tilemap restante. Nos posicionamos en el tilemap Danger. Aquí puedes agregar un elemento peligroso que podrá lastimar al canguro. Definir spikes en algunos lugares. Una vez agregado los spikes, ya estamos listos para definir código a nuestro script lab. Hacemos clic en este botón, icono de script, y definamos el siguiente código. Signal score change. Bar score bar collect to grass. Fully load. Collectible grass. Listen. Definamos una función. Set camera limits. Bar map size. Wall get use red bar cell size. Wall cell size. Player can write to the limit left. Sí. Map size position x menos 5 same size punto x. Player can write to the limit right map size in x más 5 cell size x. Actualizar la función ready. Score igual a 0. Signal score change score
llamamos la función setCamLength. Definimos una señal scoreChange para emitir esta señal las veces que la puntuación ha cambiado. Definimos una variable score para almacenar la puntuación actual. Al momento que el canguro recoja un coleccionable, estaremos incrementando la puntuación. Definimos la variable collectibleGrass para obtener la referencia a la escena que representa nuestro coleccionable. En la función read inicializamos el puntaje a un valor 0. Emitimos la señal scoreChange enviando el valor score. Luego llamamos la función setChamberLimits. Veamos esta función. La variable mapSize contiene el tamaño de nuestro mapa. Esto lo podemos saber haciendo uso de nuestro TileMapWorld, que contiene las plataformas que diseñan el nivel. Luego, la variable cellSize contiene el tamaño de las celdas. De igual manera, usamos el TileMapWorld. Esto lo hacemos para así definir de manera correcta la limitación de la cámara de nuestro personaje, es decir, limitar el desplazamiento horizontal de la cámara, izquierda y derecha. Este script necesita encargarse de escanear el tilemap pickups, tomando en cuenta los marcadores de coleccionables que hemos definido. Todos estos. Para así instanciar los coleccionables en cada ubicación respectiva. Esto lo realizaremos mediante una función. Definir la siguiente función. Spawn pickups. For cell in pickups. Get use cells bar ID pickups get cell bar type pickups tile set tile get name ID. If type in collect bar set signal collect res instance bar post y signal.
pickups map to work so set init post más pickups cell size dividido en 2 add child c punto connect pickup self and collectible pickup. Primero, usamos el ciclo for para hacer un recorrido por todas las celdas en donde el tilemap pickups fue utilizado. Así se incluirán cada uno de los tiles que hemos agregado a nuestro nivel. La función getUseCells nos entrega un arreglo de los tiles que están en uso dentro del tilemap pickups. Luego, obtenemos su ID referente al tipo de tile que se ha usado. Esto es útil para los casos que definas más de un tipo de coleccionable. Mediante la siguiente variable, type, podemos conocer el tipo haciendo uso del ID del tile. Para este caso, el ID es siempre el mismo, ya que tenemos solamente un tipo de coleccionable. Luego, verificamos si el tipo de coleccionable lleva el nombre collect. Si esto fuese cierto, creamos una variable C que contiene una instancia de la escena que representa a nuestro coleccionable. Luego, almacenamos la posición de ese tile en el cual estamos situados. Luego, utilizamos la función del coleccionable init para definir su posición. ¿Okay? Por último, agregamos este coleccionable dentro de la escena nivel 1 utilizando addChild. Por último, realizamos una conexión de señal. Nuestro coleccionable posee la señal pickup y cada vez que el jugador haya tenido contacto con el coleccionable, se estará emitiendo la señal onCollectible pickup, que definiremos a continuación. Definamos la función onCollectible pickup. Func onCollectible pickup. Score más igual emit signal
Score change. Score. Cuando el jugador haya recogido un coleccionable, estaremos aumentando la puntuación y estaremos emitiendo la señal Score Change, enviando el valor de la puntuación actual. Definamos la función que se usará en el momento que el canguro haya muerto. Por el momento estará vacía. Un player. Ahora llamemos a la función spawn pickups dentro de la función read. Aquí. Okay. Probemos ahora el nivel para verificar que los coleccionables se estén creando en las ubicaciones que hemos definido. Y cuando existe contacto, estos desaparecerán de la escena. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo dos ahí, uno ahí, dos ahí, etc. Revisar eso. Estar ubicados en la escena level 1 y presionar F6. Como puedes apreciar, todo está funcionando de la manera correcta. Como bien habrás observado, hemos creado un nivel ya habiendo incorporado varios elementos fundamentales, pero seguimos teniendo un fondo triste, de color gris. Es momento de agregar un fondo a nuestro videojuego. Para eso, utilizaremos la técnica fondo de desplazamiento, Scrolling Background. Principalmente esta técnica se le conoce como Parallax Background. Dentro de la carpeta Assets encontrarán una carpeta denominada Scrolling Background. Una de estas imágenes representa a la capa de fondo. La otra representa una capa intermedia que estaría por encima de la capa de fondo. Tú podrías agregar un número mayor de capas. Cuando buscas demasiado detalle visual en un nivel, apoyarte con un número mayor de capas te vendría bastante bien. La técnica consiste en colocar estas imágenes detrás de tus tile maps y luego estas imágenes son desplazadas a diferentes velocidades en relación con la cámara del canguro. Esto dará como resultado una atractiva ilusión de profundidad con respecto al fondo. Esto lo agregaremos dentro de la escena base level. Cualquier cambio aplicado a la escena level, las demás escenas que fueron heredadas de este se actualizarán en base a cualquier cambio. Dirigirse hacia la escena level. Y teniendo seleccionado el nodo raíz, agregar un nodo de tipo Parallax Background. Este nodo funciona automáticamente junto con la cámara para crear un efecto de desplazamiento.
Subamos este nodo como primer nodo hijo. Ahí. De esta manera, lo que contendrá este nodo se visualizará por detrás. Ahora, teniendo seleccionado este nodo, agregar un nodo Parallax Layer. Un nodo Parallax Background puede contener un número indefinido de nodos Parallax Layer, lo que le permite poder crear muchas capas de desplazamiento de forma independiente. Perdón. Teniendo seleccionado este nodo, agregar un nodo Sprite. Arrastrar la imagen. Environment Layer. Back. Hacia la propiedad Texture. Okay. En la sección Offset, desmarcar la casilla Center. En la sección Transform, Position, cambiar la posición de este sprite digital. Menos 500. Menos 250. Seleccionar el nodo Parallax Background y reduzcamos su escala. ¿Okay? Aquí en Transform, escala, ¿okay? A un valor de 0.3. Seleccionar el nodo Parallax Layer en la sección Motion. Cambiar la escala con respecto al eje X. Valor 0.2. Esta configuración controla qué tan rápido se desplaza el fondo en relación con la cámara. Al establecer un valor bajo, 0.2, el fondo solo se moverá una pequeña cantidad a medida que el jugador se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. Cuando quisieras que la imagen se repita una y otra vez, utiliza la propiedad Mirroring. Para que te des una idea de cómo funciona, tienes que prestar atención al ancho de tu imagen. En el caso que tu parallax tenga que ser en horizontal, la resolución de esta imagen es de 1024. Si digitas 1024 con respecto al eje X, 1024, puedes apreciar cómo aparece una copia de la imagen. Es importante que estas imágenes tengan simetría para que así se puedan juntar de buena manera. Agregaremos otro Parallax Layer. Seleccionar Parallax Background y añadir un Parallax Layer. Y llamarlo como Method. Ahora, añadirle un nodo Sprite.
Arrastrar y soltar la textura Environment Mirror Media hacia atrás. Tenemos que aplicar un ajuste a esta textura. Teniendo seleccionado este archivo, dirigirse hacia la pestaña Import y en donde dice aquí Repeat, seleccionar Mirror, ¿ok? Ya que para este caso utilizaremos la propiedad de espejo. Repetiremos esta textura varias veces y activar la propiedad Maps. ¿Sí? Y ahora presionar en Rainbow. ¿Ok? Esta imagen tiene una resolución de 128 píxeles de ancho. Se pretende repetir esta textura con respecto al eje horizontal. En la sección Offset, desactivar Center. En la sección Transform, digitar 900, 500 y un valor de escala de 17. Seleccionemos el nodo Metal en la sección Motion, cambiar la escala a un valor de 0.6. Como habrás observado, el valor es superior en comparación al fondo. Dependiendo del número de capas, las capas más alejadas tendrán valores pequeños y las capas más cercanas tendrán valores superiores. De esta manera, conseguimos que el desplazamiento de esta capa sea un poco más rápido y esto ocasiona un agradable efecto de profundidad. Con respecto a la propiedad Mirror, eje X, digitar el valor de 2176. Estar ubicados en la escena level 1 y ejecutar la escena. Presionar F6 para observar estas capas paralelas. Aplicaremos unas correcciones. Estimado estudiante, he aplicado los siguientes ajustes. Al nodo Parallax Background, volví a normalizar su escala a un valor 1. Para la capa de fondo, Parallax Layer, a su sprite, apliqué ajustes de la posición y su escala. Y para la capa media, se modificó el valor de su mirroring. Y su sprite se aplicó ajuste de posición y escala.
Este sprite tiene un ancho de 128 píxeles. Para calcular su valor espejo, eje X, hacemos lo siguiente. 128 por 12, ya que aumentamos su escala. Y eso da como resultado 1536. E- Estos problemas ocurrieron ya que las dimensiones de estos sprites no fueron convenientes para este proyecto de videojuego. Pero lo importante es que has aprendido a cómo definir un parallax background. Ahora, estar en la escena level 1 y presionar F6. El resultado visual ha mejorado. Ahora prestaremos atención con respecto a los objetos peligrosos. En nuestro nivel 1 definimos algunos objetos peligrosos, pero de momento estos objetos no están lastimando al canguro. Una cosa importante a considerar: cuando un nodo kinematic body 2D se desplaza utilizando la función Move and Collide, puede suceder que ese cuerpo colisione con más de un objeto en un fotograma dado. Por ejemplo, cuando el canguro está corriendo hacia una esquina, podría ocurrir una colisión con la pared y con el suelo, justo al mismo tiempo. Se puede utilizar la función getSlideCount para así averiguar cuántas colisiones ocurrieron, y luego podríamos obtener información sobre cada colisión usando la función getSlideCollision. Ambas funciones estaremos utilizando en breve. Para el caso del jugador canguro, lo que se busca es detectar cuándo una colisión ocurre con respecto al tile map danger. Entonces, apliquemos una actualización al script player. En nuestra escena level 1, hacer clic aquí en el icono de script que tiene la escena instanciada player. Dentro de la función physicsProcess, después de usar Move and Slide, aquí vamos a agregar las siguientes líneas de código. If state is igual hurt return for id x in range get slide count var collision get slide collision id x. If collision
Collider. Name. Savannah. Danger. Hurt. Guardar presionando Control S. Antes de comprobar si ha ocurrido alguna colisión que involucre al tilemap Danger, tenemos que verificar si el jugador ya se encuentra en el estado Hurt. En caso que sea cierto, simplemente retornamos. Luego, mediante un ciclo for, hacemos un cierto número de iteraciones. La función getSlideCount entregará la cantidad de colisiones que han ocurrido en ese instante. Luego, la variable collision contiene la información temporal de la colisión con respecto a la iteración en la que se encuentra. Luego, se analiza el nombre de esa colisión. Si lleva el nombre Danger, significa que ha ocurrido una colisión con respecto a los tiles presentes del tilemap Danger. Si esto fuese cierto, llamamos la función Hurt, que ya estaba definida, que simplemente aplica el cambio de estado. El canguro pasa al estado Hurt. Y recordar que la función changeState aplica varias acciones cuando el estado corresponde a Hurt. Dentro de la función changeState, aplicar algunos ajustes. Velocidad con respecto al eje Y. Perdón, este valor está correcto. Vamos a dejarlo así. Estos valores están actualizados. Sí. De esta manera, el efecto de salto va a ser más significativo. Es momento de revisar los últimos cambios. Si el canguro ahora se puede lastimar, si hace contacto con algún objeto peligroso, estar ubicados en la escena Level 1 y presionar F6. El canguro, al recibir daño, salta de dolor, pasa un cierto lapso de tiempo y luego vuelve a su estado de reposo. Al tercer impacto, el canguro desaparece, ya que el canguro ha perdido 3 vidas. En esta situación hemos pasado al estado Dead, emitiendo la señal Dead. Bueno, hasta aquí hemos llegado a su... Gracias por apoyar el contenido de este canal. Felicidades por este progreso. Espero seguir viéndote para las siguientes elecciones. Que estés bien.